Bueno, darle la bienvenida a todos los que nos están escuchando, ya sea a través de la plataforma, ¿cierto?, en la que estamos nosotros conectados, también por la transmisión de YouTube de nuestro canal del Centro de Educación Ciudadana, que es el que organiza esta actividad, estos ciclos de charlas ciudadanas en razón del plebiscito constitucional que se va a realizar el próximo 4 de septiembre. Estamos al final del ciclo. Hoy día nos toca ver el tema de seguridad ciudadana. La próxima semana ya finalizamos el día martes con Estado Regional con la profesora María Cristina Chuave y el día jueves con el director del centro y profesor don Luis Bates, que va a hablar sobre el tema de justicia y educación sobre la propuesta constitucional. El día de hoy entonces tenemos a nuestro profesor, ¿cierto?, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de San Sebastián, don Manuel Higuerra, que es magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca, fiscal regional metropolitano Oriente, también académico en diversas áreas también vinculadas al derecho penal, procesal penal y de la litigación. Manuel, te doy la palabra para que inicies tu exposición. Al final de tu charla, ¿cierto? Las personas podrán hacer su consulta, ya sea a través del chat de esta plataforma o también a través de un link que le vamos a dejar pegado a continuación. Manuel. Muchas gracias, Alejandro. Primero que nada, muy buenas tardes a todas y a todos, especialmente a don Luis Bates. Creo que esta es una iniciativa muy buena, ya que permite que los ciudadanos nos informemos de las diversas características o particularidades que tiene el texto constitucional que ha sido propuesto para ser plebiscitado el próximo 4 de septiembre. De hecho, quedan pocos días, 10 días, aproximadamente 11 días, para acudir a las urnas y ojalá que haya una masiva participación ciudadana porque este es un tema que tiene especial importancia en la vida de las personas. A mí me ha correspondido referirme al tratamiento que se le da en la Constitución Política de la República al tema de la seguridad ciudadana. Y creo muy importante, hacer presente o hacer un encuadre. Por primera vez, y este es un aspecto a mi juicio positivo del texto constitucional, se establece dentro del capítulo segundo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales un derecho a vivir en un entorno seguro y libre de violencia. Claramente, un texto constitucional, junto con regular la forma de funcionamiento del Estado y sus principales instituciones, y establecer también los límites de la actuación que tienen las diversas autoridades en el ejercicio de los poderes que la Constitución y la ley le entregan, parte con una serie de declaraciones de carácter general, ¿ya? Y en el artículo primero de la Constitución, donde se define lo que es el Estado de Chile, se habla también de una serie de valores, de principios, que deben ser objeto de protección constitucional, señalando dentro de esto la libertad, la protección a los derechos individuales y colectivos. Y en ese entorno encontramos lo que es el derecho a vivir en un país seguro y libre de violencia. Y en ese contexto parece ser relevante entender que la seguridad personal de cada uno de nosotros es para nosotros, por una parte, un bien de carácter individual, es decir, tiene la relevancia de sentirnos cada uno de nosotros seguros en el lugar que habitamos, pero también tiene como un aspecto particularmente relevante el hecho de que supone un deber, o mejor dicho, un derecho de carácter colectivo, que es el derecho a la seguridad pública, el derecho a la seguridad no solo en nuestros hogares, sino que en aquellos lugares donde desarrollamos y llevamos adelante nuestra vida. Y yo encuentro positivo, decía, la definición que hace el artículo 53 del texto constitucional que se propone, pues establece por primera vez un derecho a vivir en un entorno seguro y libre de violencia, atribuyéndole o entregándole al Estado el deber de proteger el ejercicio de este derecho en forma equitativa. Y es importante que se diga que en forma equitativa, ya que esto se supone que es un mandato para que luego a través de distintas leyes o distintas normas políticas, planes y programas, el Estado, a través de sus instituciones, en los distintos gobiernos, en las distintas etapas de la vida nacional, se preocupe por cautelar el efectivo derecho o el efectivo ejercicio de este derecho por parte de las personas, ¿ya? Y eso se traduce en que el texto constitucional señale
que deberá existir una política de prevención de la violencia y el delito, la cual tendrá que ser equitativa. Esto quiere decir que tendrán que disponerse de los recursos con los que cuenta el Estado de manera lo más igualitaria posible, privilegiando sin duda aquellos lugares o aquellos sectores donde existan mayores riesgos. Se ha dicho por diversos autores, y esto ha sido desarrollado, por ejemplo, en el derecho español por el destacado penalista don José María Silva Sánchez, quien dice, mire, vivimos en una sociedad del riesgo, vivimos en una sociedad moderna en la cual, así como se han alcanzado altos estándares en materia de proyección de la vida, por ejemplo en Chile, o importante control de lo que es la mortalidad infantil y el tratamiento de muchas patologías que antiguamente generaban que la gente muriera muy joven, hoy en cambio nos vemos enfrentados a una realidad en la cual las personas proyectan una vida mucho más larga que lo que se proyectaba años atrás. No obstante eso, vivimos en una sociedad que tiene riesgos. Y uno de los elementos riesgosos más importantes y más patentes en la sociedad moderna, en cualquier lugar del mundo, y Chile lamentablemente no es la excepción, es el verse enfrentado a la violencia. Al verse enfrentada la sociedad a la violencia, se hace fundamental que el Estado, que es un garante de que las personas puedan ejercer los derechos y las libertades que le otorga la Constitución y la ley, lo puedan hacer en condiciones adecuadas. Y por eso me parece importante que exista un mandato constitucional que establezca responsabilidad en la materia, le señala la Constitución al Estado el deber de generar una política de prevención de la violencia y el delito, considerando una serie de factores materiales, ambientales, sociales, y propendiendo al fortalecimiento comunitario de los distintos territorios, el lenguaje que utiliza, pero de los distintos lugares. Ahora, lo relevante es que todas estas acciones de prevención, de persecución, las relativas a la sanción de delitos, las relativas a un tema que en Chile tiene muy poco desarrollo, como es la reinserción de personas condenadas, tenga que ser hecha por los órganos que establece la Constitución y la ley, en concordancia a la Constitución y la ley y respetando los derechos fundamentales de las personas. Entonces uno podría decir, bueno, esto significa un avance, se trata de un derecho que no estaba asegurado antiguamente o no está asegurado en la Carta actual y en general no ha sido tomado en cartas anteriores. Y tiene que ver precisamente con el desarrollo que tienen las sociedades y porque vivimos en una época de particulares riesgos y de exposición a importantes niveles de violencia. Desde esa perspectiva parece realista que se haya establecido en el texto constitucional una disposición concreta en este capítulo de Derechos Fundamentales y Garantías que asegure esto a las personas. No obstante aquello, ciudadanos informados, debidamente informados, deben ser capaces de observar que existen hoy, o si se generan en la propia Constitución, medios concretos para asegurar que esto ocurra. En Chile, la labor de control del orden público, para decirlo en términos bien sencillos y más comunes, para que todos nos entendamos, el deber de evitar que ocurran delitos está entregado a nivel estatal a el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es el organismo a través del cual el Estado formula estas políticas destinadas a prevenir delitos y también a generar planes y programas que permitan su adecuada sanción. Y es por eso que tanto la Policía de Investigaciones de Chile, que es un órgano eminentemente investigativo, como Carabineros, que es un órgano eminentemente preventivo, cuya finalidad es precisamente estar en la población, tratando de evitar que ocurran delitos, cuenten con el apoyo sustancial de parte del Estado. Y ahí vemos algunas dificultades que yo creo que es bueno abordar. En primer lugar, porque tenemos una serie de situaciones que quizás se contradicen en cierta medida con esta disposición bien intencionada, sin duda, del artículo 53, ¿ya? Y ahí
quiero entrar en materia derechamente. En primer lugar, está el tratamiento que se le da a la policía. Yo encuentro que es un elemento complejo el tratar de cambiar a través de un texto constitucional, en un texto que se hace en un espacio corto de tiempo, que es para establecer regulaciones generales, cambiar los estatutos de las policías y particularmente el de Carabineros de Chile, que es el que tiene este deber de prevención y que además opera en todo el territorio de la República. Creo que ahí nos vemos con una debilidad, ya que se ha pretendido alterar la naturaleza militar que tiene Carabineros. La naturaleza militar de Carabineros no es casualidad, es la consecuencia del origen que tiene Carabineros como un cuerpo armado de naturaleza jerárquica y que al día de hoy en la Constitución es un órgano además no deliberante, es decir, no puede intervenir en materias de carácter político ni formular opiniones de esa naturaleza a sus miembros. Y esa jerarquía y esa disciplina existente es la que permite darle uniformidad, por decirlo de alguna forma, o darle el mismo tratamiento por parte de Carabineros en cualquier lugar del territorio de la República. Un carabinero que está en el extremo norte de Chile, en Arica, o en la frontera en Bisbiri, no es muy distinto a un carabinero que puede estar en la región de Magallanes. Yo diría que la formación, la doctrina de cuidar al ciudadano, de protegerlo y evitar que ocurra delito es algo transversal. Pero para ejecutar esa función se requiere por una parte medios materiales, los cuales no se encuentran asegurados necesariamente porque existe un texto constitucional. Se requiere también la existencia de un apoyo institucional que permita que la policía y particularmente Carabineros cuente con los instrumentos necesarios para llevar adelante este rol preventivo de carácter policial. Y hablo de preventivo de carácter policial porque tenemos otro que es de carácter, por decirlo de alguna forma, social. Hay un rol del Estado que está aquí en diversas disposiciones también, que tiene por característica ese rol del Estado el tratar de generar las condiciones de vida que eviten el surgimiento y el progreso de la violencia. Me explico. Cuando se establece el derecho a la educación, más que declarar el derecho, lo importante es que el Estado destine los medios para asegurar el ejercicio efectivo, es decir, que en la práctica existe este derecho. Y que exista no solamente declarándolo, sino que en la práctica también desarrollando un rol mucho más activo que el que desarrolla el día de hoy el Estado. Chile no tiene, por ejemplo, el día de hoy, campañas fuertes para combatir la deserción escolar. Yo tuve acceso ahora, recién hace unos pocos días atrás, a la estadística de Gendarmería de este año. 44.000 personas en Chile se encuentran privadas de libertad. 16.000 aproximadamente, 17.000 casi, son personas que se encuentran privadas de libertad por procesos vigentes. Es decir, personas que están en prisión preventiva como una medida cautelar en espera del juicio respectivo donde se decidirá su suerte, por decirlo de alguna forma, o en definitiva, si habrán o no de ser condenados. Y luego, tenemos sobre 30.000, o aproximadamente 30.000, que son personas que están privadas de libertad cumpliendo una condena. De todos estos, sobre un 50% no tiene su ciclo escolar completo. Es decir, estamos hablando de personas que no han terminado su enseñanza media. Más aún, alrededor de un 20% de estos no tienen su ciclo escolar básico completo. Esta información que yo les transmito no es una información que yo esté inventando, sino que me fue entregada por un amigo personal, digamos, que trabajó muchos años en Gendarmería, que se dedica al estudio de este tipo de temas, y era la existencia de este cepo. ¿Y qué delitos cometen las personas? Porque también es bueno saberlo. Las personas que están privadas de libertad en su gran mayoría se concentran en dos grandes áreas. No digo que sean todos, pero una mayoría sustancial. Delitos contra la propiedad, es decir, robos en sus más diversas especies, o hurtos, y el resto de esta gran mayoría, delitos de infracción a la ley que sanciona el tráfico de drogas, la ley 20.000. Es decir, personas que están por tráfico de drogas.
Esa es la mayoría de la gente que está condenada. Y la mayoría de estas personas, especialmente los que cometen robo, no tienen un ciclo escolar completo. En el tráfico se da que hay más gente con el ciclo escolar completo. Y esto es importante porque muchas veces la gente dice que por necesidad se vio en la obligación de dedicarse al tráfico de drogas, pero uno observa que ahí que los niveles, o mejor dicho, la cantidad de personas que sí tiene un ciclo escolar completo, que por lo tanto tiene más conocimiento, que tiene un proceso de socialización mucho más grande, es mayor. Y claramente que ahí lo que marca la dedicación al tráfico de drogas es la codicia. El negocio del tráfico de drogas busca ganar dinero. Lamentablemente, no solo produce esto, que ya es criticable de por sí, sino que también es un elemento que contribuye a generar violencia. Eso por una parte. Y el resto, de la gran mayoría de los imputados, donde sobre un 60% no termina su ciclo escolar, donde aproximadamente un 30% del total de ellos son personas que ni siquiera terminaron su enseñanza básica. Estamos hablando claramente de que hay otros factores que influyen. La deprivación social, entendiendo esto como la gente que no ha tenido la guía adecuada, donde hay problemas derechamente desde la constitución de la familia, de la preocupación de esta porque los hijos estudien, donde también hay muchos problemas de consumo de drogas excesivo o de alcohol, donde hay personas que lamentablemente provienen en su mayoría de barrios que se encuentran ya estigmatizados y donde se hace muy difícil sustraerse o derechamente no dedicarse al delito, digamos. Es una posibilidad cierta que jóvenes que no reciben instrucción, que dejan el colegio, sean capturados por agrupaciones criminales, por organizaciones criminales que se dedican al tráfico del robo. ¿Para dónde voy yo con todo esto? Me parece bien que la Constitución o el proyecto de Constitución asegure a los ciudadanos el derecho a vivir en un entorno seguro y libre. Y está bien que establezca un deber. El problema es que para que esto ocurra en forma, debe existir una política permanente de carácter estatal que asegure el proveer de las condiciones básicas tanto a la policía como a los organismos del Estado que se preocupan de temas como la educación, el combate a la pobreza, el control del consumo de droga, a efecto de atacar los factores de fondo que contribuyen a que existan los delitos. Porque de lo contrario, en algo que yo me temo, puede ocurrir y que es muy común que ocurra en Latinoamérica, podemos tener por una parte una declaración de intenciones bastante buena, bastante completa, un catálogo de derechos y garantías bastante seductor, por decirlo de alguna forma. Así nosotros lo hemos definido, yo particularmente así le llamo. Es bastante atractivo el catálogo de derechos que establece el capítulo 2 del proyecto de Constitución, derechos fundamentales y garantías. ¿Cómo uno podría estar en contra de que se establezca el derecho a vivir en un entorno seguro y libre de violencia? ¿Cómo podríamos estar en contra de que se asegure el derecho a la educación o el derecho a la salud o a una pensión digna? Y el tema que yo me pregunto es cuáles son los medios que, o mejor dicho, los planes o los principios que inspiran la Constitución que permiten el día de mañana hacer que estas garantías que están declaradas en el papel se traduzcan en un ejercicio efectivo de derechos y no en una mera declaración. Ese es el problema de Latinoamérica en general. Constituciones que aseguran una gran cantidad de derechos, pero que luego los estados son incapaces, debido a su ineficiencia, debido a su falta de medios, debido a sus defectos organizativos que son muy fuertes, se traduzca esto en proveer de los bienes y servicios necesarios y también de los valores desde la cuna que impidan o que eviten que las personas se incorporen al delito por una parte y que por otra, si es que esto ocurre, porque delitos ocurren en todos los lugares del mundo, se asegure una adecuada sanción para evitar que el tiempo se transforme en un manto de impunidad. Y ese es un problema que tiene la sociedad chilena. Nosotros no podemos obviar que hay una gran crítica, fundada en muchos sentidos por parte de la sociedad chilena, a lo que es el rol del Estado cumpliendo este deber de promoción, ¿ya? Este deber de protección, este deber de seguridad. Hay una crítica muy fuerte a las instituciones y por lo tanto parece ser que la mejor forma de conseguir estos afanes bien intencionados declarados en la Constitución es precisamente dotando a las instituciones de las herramientas necesarias. Y en ese sentido yo no miro con muy buenos ojos por una parte o no se ve que esta disposición esté en concordancia con aquellas que
norman o regulan el funcionamiento de las policías. No veo que exista un ánimo de entregarle mayores facultades y mayores recursos, que yo creo particularmente son necesarios para que sean más exitosos en su labor. Eso como primera cuestión a nivel de conclusión. En segundo lugar, y en el mismo orden de ideas, cuando los países, cuando los estados pasan por situaciones de violencia particularmente graves que afectan el normal funcionamiento del país, que alteran gravemente el orden público, deben existir situaciones para abordar estos periodos excepcionales. Es decir, dicho de otra forma, deben existir herramientas en la Constitución que permitan, de alguna forma, por decirlo de alguna manera, que permitan asegurar que los derechos a vivir en un medio ambiente, en un entorno, libre de violencia o en un lugar seguro, se vean también protegidos cuando estamos en situaciones excepcionales. Vamos a lo concreto, por decirlo de alguna forma. Cuando se genera una situación como la del estallido social que Chile vivió el año 2019 y que nos tiene al día de hoy insertos en este proceso de discusión de una nueva constitución, las herramientas con las que contaba el gobierno de la época y en general el Estado guardan relación esencialmente con la posibilidad de solicitar la aplicación de un estado de excepción constitucional. Los estados de excepción, para entenderlo, son aquellas situaciones en las cuales se escapa la normalidad y deriva normalmente de la ocurrencia de eventos extraordinarios, de situaciones o hechos extraordinarios. Me explico. Cuando hay un terremoto o cuando hay una gran inundación, una catástrofe de carácter natural, se trabaja con un estado de excepción que es el de catástrofe. Y vemos que rápidamente se pide que las zonas afectadas se declaren zonas de catástrofe. Eso le permite al gobierno destinar hasta un 2% del presupuesto de la nación por vía de lo que es el estado de catástrofe. Es decir, le permite disponer de recursos especiales para hacerle frente a esa situación. Y Chile, lamentablemente para nosotros, es un país que sufre cada cierto tiempo de bastantes catástrofes derivadas de la acción de la naturaleza. Son eventos incontrolables e imprevistos, ¿no es cierto? Lo sabemos bien todos quienes habitamos nuestro país. Pero aparte de eso, las constituciones y la chilena hasta la fecha, la del 80, vigente hasta el día de hoy, para algunos del 80, para otros del 2005, pero no vamos a entrar con esas discusiones. Hablemos de la constitución vigente al día de hoy. Establece también el estado de excepción de emergencia, que precisamente busca hacerse cargo de situaciones en las cuales en determinados lugares, o a veces en todo el territorio, existen alteraciones importantes del orden público. Pues bien, el proyecto constitucional no contempla la existencia de este estado de emergencia. Contempla el de catástrofe o calamidad pública, pero no contempla el estado de emergencia. Es decir, no le entrega al gobierno que esté de turno, sea cual sea el signo político de este, la posibilidad de recurrir a herramientas excepcionales como el estado de emergencia. Los estados de emergencia, ¿qué es lo que permiten? Permiten, en primer lugar, disponer del uso de las Fuerzas Armadas para labores que no son las que naturalmente tienen, como son las de control del orden público. Eso, sin duda, normalmente funciona como un disuasivo para la acción de elementos que cometen delitos o que se caracterizan por ser violentistas. Lamentablemente, esto es una opinión muy personal a mi juicio, lamentablemente no está contemplado. Se quiso señalar, por muchos de los convencionales que aprobaron estas normas, que el estado de catástrofe o calamidad pública permitiría de algún modo llegar a esto. Pero era una cuestión interpretativa, bien alambicada y bien forzada. Tal es así que los propios partidarios del gobierno actual, que respaldan la aprobación del texto constitucional, suscribieron un acuerdo dentro del cual, entre otros temas, a modificar, si es que se aprueba la Constitución, está el restituir la existencia del estado de emergencia. Lo que significa que claramente no estaba muy bien definido que se pudiese actuar con el de calamidad que es el que establece el texto constitucional que vamos a votar el 4 de septiembre. Por lo tanto, hay una falencia que da cuenta de una disarmonía. Por una parte, declaramos el derecho de los ciudadanos chilenos a vivir en entornos seguros, libres de violencia. Luego, cuando nos vemos enfrentados a particulares situaciones
graves de violencia, no se aseguran por la Constitución el contar con los mecanismos adecuados. Ahí hay una situación que a lo menos resulta disarmónica, contradictoria quizás se podría decir. Eso como un elemento de juicio. En segundo lugar, está también el hecho de que se establecen ciertas condiciones que yo creo que pueden desincentivar, ¿ya?, la adecuada persecución de los delitos por parte de la policía. La propuesta de texto constitucional en el artículo 121 contempla que las personas que fueran absueltas o sobreseídas, porque después de un proceso penal la persona puede ser condenada o puede ser absuelta, o en el camino del proceso puede ser sobreseída definitivamente. Y se asegura un derecho a compensación por cada día que haya permanecido privada de libertad. No se dice cuál será el monto, porque el monto diario de eso será fijado, dice, por la ley. Y su pago será mediante un procedimiento simple y expedito. Me parece que aquello es complejo, porque entrar a definir en qué casos podríamos estar ante una resolución injusta que tuvo privado de libertad a una persona. Supongamos, una persona es detenida, se les indica como autor de un delito de robo con violencia, de haber asaltado a otro, de haberle amenazado con un arma de fuego, haberle quitado especies, y esa persona es detenida, es formalizada y en definitiva es absuelta. Absuelta puede ser por distintos motivos. Primero que nada porque el tribunal que lo juzgó quizás no se convenció lo suficiente de su culpabilidad. Considera que no está muy acreditado el que ella haya sido la persona que amenazó a otro, porque a lo mejor en el juicio no fue reconocido de manera clara por parte de quien fue víctima. Si eso ocurriese, probablemente habría que indemnizar a esa persona que estuvo presa. Esas son contingencias que ocurren en los juicios. Nosotros tenemos un sistema público de juicio oral, contradictorio, en el cual es posible, y ocurre bastante, que se absuelva un número importante de imputados. Si vamos a entender que la privación de libertad que en su momento sufrió cada uno de ellos es injusta, me parece delicado. Porque en muchos casos va a ser fundado eso. Y no se le condenó porque ahí se exige más, se exige una mayor calidad de prueba, ¿ya? Y me parece que eso, de asegurar en estos términos tan amplios el derecho a la compensación, es un elemento peligroso que puede llevar inclusive al desincentivo de la policía, al desincentivo, no creo que del Ministerio Público ni de los jueces, ellos tienen que cumplir con un principio que es el de legalidad, si se dan los elementos lo van a tener privado de libertad, pero va a haber sin duda un mayor temor en general a ocupar las herramientas más fuertes que tiene el Estado, como es la privación de libertad. Yo no creo que la privación de libertad se le tenga que aplicar a todos, pero sí creo que hay casos graves en los cuales, lamentablemente, es la única medida que asegura los fines del procedimiento, el que el procedimiento se pueda llevar adelante, que la persona esté presente en el juicio y que no se evada de la justicia. Entonces, ahí tenemos una, no diría que contradicción, pero una norma que yo creo que puede entrar en pugna con el aseguramiento de este derecho general que se hace en el artículo 53 del texto constitucional. Entonces, la pregunta es, ¿nos estamos saltando de una situación que al día de hoy tenemos regulada en la Constitución? El artículo 19, número 7, letra I, establece el derecho a la indemnización por lo que se llama el error judicial, cuando una persona ha estado injustificadamente privada de libertad, ha sido condenada en alguna etapa injustificadamente, se establece el deber del Estado de indemnizarla. Y nos estamos yendo de esa regulación a una que es absolutamente contraria, ¿ya? ¿Cuál es? O mejor dicho, mucho más radical, si se quiere, mucho más fuerte, que es que la persona que haya sido enjuiciada, por decirlo de alguna forma, y que resulta absuelta, en una buena cantidad de casos tendría que ser indemnizada, siendo que quizás fue el autor del hecho y que a lo mejor la absolución se produce por otro motivo. Es cierto, la Constitución establece una excepción y dice, si se estableció la conducta efectiva, es decir, si el hecho ocurrió y se supo que era el imputado y se le absuelve por otro motivo, podría no pagarse la indemnización. Pero ojo, muchas veces la gente no acude a declarar en los juicios por temor y por ende se le absuelve
igualmente como si hubiese sido inocente. Entonces, el concepto de inocencia es un concepto muy complejo. Es muy complejo. Yo creo que es bastante, podríamos decir, bastante complicado. Entonces, me parece que el derecho, para resumir, me parece en primer lugar que debe existir un derecho a la seguridad ciudadana asegurado en la Constitución, me parece bien. Comparto que se establezca que es deber del Estado. ¿Por qué es deber del Estado? Porque tiene que ser de este órgano colectivo que nos protege y nos ampara a todos y que monopoliza, que tiene solamente él el monopolio del uso de la fuerza, que tenga que proteger a la población. Y me parece muy bien que esto sea equitativo, porque sin duda uno de los problemas que tenemos en Chile es que las dotaciones policiales sin duda son mucho más altas a veces en lugares donde no vive tanta gente, pero que vive gente que a lo mejor tiene un cuantioso patrimonio, respecto de otros que viven en situación mucho más precaria y que enfrentan día a día el delito de más cerca. Yo puedo compartir eso, y me parece muy bien que se diga que se tiene que crear una política, pero generaría normas que permitan que esto sea efectivo, como por ejemplo, la que hablo de los estados de excepción constitucional, como por ejemplo el no atacar o discutir el carácter de policía militar que tiene Carabineros, ni pretender introducir novedades o modificaciones en aquellos aspectos positivos. Para mí la militarización de Carabineros, y no es porque anden con una pistola, sino que hablo el establecimiento de un cuerpo jerarquizado de carácter militar, es uno de los elementos positivos de Carabineros. Yo tengo esa opinión. Creo que eso ha permitido, en general, más allá de episodios que hemos conocido, que no han involucrado en su gran mayoría al personal que trabaja en la calle, que es el que protege al ciudadano, pero no hemos tenido, en general, grandes actos de corrupción, excepto los cometidos por un sector de altos oficiales. Pero el carabinero que trabaja en la población, el carabinero que hace de policía comunitario, es un carabinero en general muy honesto en Chile. Es un funcionario que no es corrupto en su gran mayoría. Es un funcionario que tiene vocación de servicio público y que la cumple. Y por lo tanto, la cumple en buena medida porque establecemos un carácter piramidal que tiene nuestra organización de carabineros y una tradición existente que ha permitido que, pese a todas las dificultades existentes, hoy día, hace pocos días me fijaba, sigue siendo Carabineros una de las instituciones mejor evaluadas del país. La PDI la ha superado, y yo me alegro que la PDI esté muy bien. Creo que es muy bueno que la ciudadanía confíe en su policía, pero me parece que Carabineros sigue siendo mucho mejor evaluado que la gran mayoría de las instituciones y que va a ir recuperando esa confianza. La gente demanda mayor personal policial. Por lo tanto, hay que asegurar remuneraciones adecuadas. El establecer un cuerpo más horizontal, Carabineros vertical, gente que manda, gente que obedece, jerarquizado completamente y con un carácter militar, creo que es algo bueno. Si lo horizontalizamos y permitimos que se generen islas con demasiada autonomía por parte de una policía como Carabineros, creo que los riesgos de corrupción crecen, creo que se pierde el sentido de la igualdad ante la ley o del mismo trato por parte de la policía, y creo que además perfectamente puede dar más margen hacia la corrupción porque se pierde el control. Por lo tanto, por eso yo no soy partidario tampoco, se lo digo abiertamente, de terminar con la división entre lo que son oficiales y lo que es personal de nombramiento institucional, o que se llama el carabinero de tropa. ¿Por qué no soy partidario de eso? Porque las habilidades que se enseñan en un oficial guardan relación con lo que es dirigir personas. Dice relación con habilidades directivas, con saber liderar equipos, a diferencia de lo que ocurre con el personal que trabaja en la población, que está para esencialmente llevar adelante las actividades operativas. Ese es el sentido de la jerarquía. Lo que sí comparto, pero que no está en la Constitución, pero sí comparto cuando se habla de estas críticas, es que efectivamente es necesario que remuneremos como Estado mucho mejor a los carabineros. Primero que nada, para evitar el problema que estamos teniendo. El día de hoy Chile tiene más de 10.000 plazas de carabineros vacías, porque no hay la suficiente cantidad de postulantes. Y es fundamental que se recupere el entusiasmo de muchas personas por participar del cuerpo carabinero. Eso por un lugar. Y por otro, por lo tanto, la remuneración es un incentivo al buen desempeño, de una actividad que es riesgosa. Y por otro lado, está lo que es la prevención social. Entonces, yo no saco nada con asegurar el derecho a la educación y decir que todos tienen derecho a ir a una escuela, si no me preocupo que efectivamente vayan a la escuela. Por lo tanto, debiese
quizás en la propia Constitución establecerse la existencia de una política permanente que combata la deserción escolar, así como hay una que dice que se combatirá el trabajo infantil o tratará de evitarlo, especialmente que permita que se completen los ciclos escolares, porque la evidencia, no es un tema de gustos personales esto, la evidencia nos muestra que mientras más las personas se educan, menos posibles que delincan. ¿Pueden delinquir? Sin duda, por eso hay delito en todos los lugares del mundo y en todas las clases sociales y en todos los entornos, pero disminuyen las posibilidades de incorporarse, además tempranamente, al mundo de la delincuencia. Por ende, yo creo que el tratamiento que hace la Constitución, si bien en lo declarativo puede resultar atractivo e interesante, me parece que adolece de una serie de defectos o situaciones que entran en contradicción con esta primera declaración, y por eso creo que en cualquier caso sea el resultado que esto tenga, debe ser abordado de otra manera. Debemos preocuparnos de los elementos que permitan que este derecho que se asegura se cumpla, efectivamente. De lo contrario, nos pasará como puede ocurrir en muchas otras materias, en que a uno le declara la existencia de un derecho, pero después no tiene cómo hacerlo efectivo. Y eso es lo más lamentable que puede ocurrir en una democracia, porque genera la pérdida de confianza en las instituciones. Así que yo, a grandes rasgos, sería lo que definiría, y quedo abierto, obviamente, para las preguntas, consultas, opiniones que puedan expresar. Alejandro. Perfecto, Manuel, muchas gracias por tu excelente exposición sobre todos los artículos, ¿cierto?, que contemplan la propuesta constitucional sobre este tema súper importante, ¿cierto?, que siempre está dentro de los primeros lugares de importancia, ¿cierto?, y de interés ciudadano. Don Luis, le vamos a dar la palabra para que pueda hacer algunas pequeñas reflexiones y después vamos a pasar a la parte de las preguntas. Le recordamos a las personas que pueden hacer sus preguntas por el chat de esta aplicación y también por el formulario que se puso ahí en el chat. Bien, gracias. Yo creo, después de escuchar la presentación, que difícilmente puede haber una persona más calificada para opinar sobre un tema que nos atañe a todos, que es el tema de la delincuencia y la seguridad ciudadana. El profesor Manuel Guerra no es solamente el conocimiento académico de este tema, y lo ha demostrado, creo yo, en esta exposición, sino que la vivencia práctica del problema de la seguridad ciudadana como exfiscal y lo que significa la vida cotidiana de esa función. De manera que agradecer a Manuel creo que es un aporte al desarrollo de un tema tan vital en nuestra vida cotidiana. Quisiera hacer 2 o 3 reflexiones nada más para dejar abierta la conversación y las consultas. El tema de Carabineros de Chile, que ha explicitado además el profesor Guerra, me parece a mí que nunca será suficiente destacar la labor de Carabineros y la necesidad de que la ciudadanía apoye a Carabineros de Chile en una misión tan compleja como es esa. Hemos dicho otras veces que una cosa es analizar la delincuencia de un escritorio y otra cosa es estar ahí en terreno realizando funciones dentro de los climas de violencia, de delincuencia, etc. Este reconocimiento a Carabineros creo que hay que mantenerlo, creo que la ciudadanía lo tiene respecto de esta función, sin perjuicio de las situaciones que han afectado a algunas autoridades superiores, pero que no afectan al carabinero, digamos, de la vida cotidiana, que se relaciona en la vida cotidiana con las personas. En segundo lugar, quisiera solamente reforzar la idea que ha mencionado el profesor Manuel Guerra, porque ya lo dijo un expresidente de la Corte Suprema, lo dijo hace algún tiempo en una frase que me impactó y que resume mucho. Cuanto mejor trabaje la educación, dijo, menos trabajo tendrán los tribunales de justicia. Creo que el profesor Guerra desarrolló esta idea de manera muy importante. Enseguida quisiera simplemente compartir este tema de la declaración de intenciones y del catálogo de derechos que contempla el proyecto de Constitución. Un catálogo de derechos inédito,
impresionante. Se dice que es una de las constituciones más extensas de las 5 primeras del mundo, este proyecto. Y como lo ha dicho el profesor Guerra, una cosa es el catálogo de los derechos, incluso me han llamado la atención algunos derechos, como el derecho al ocio, el derecho a la verdad y otros de este enorme catálogo, pero otra cosa es el ejercicio efectivo de los derechos. Y que lo diga el profesor Guerra, que vivió la aplicación de normas, digamos, tiene más valor que lo que pueda decir una persona desde el mundo de vista exclusivamente académico. El ejercicio efectivo de los derechos, las instituciones, los recursos humanos y financieros que se necesitan efectivamente, es un tema que está por verse y que produce muchas interrogantes, porque, como lo dijo el profesor Guerra, sin ejercicio efectivo de todo el catálogo de derechos, que es fácil escribirlo en un texto, el resultado final es la frustración y la desconfianza en las instituciones del Estado. Y ese es el peligro que vemos a este exceso de derechos, pensando en lo que significa su cumplimiento. Lo hemos dicho, lo hemos recordado otras veces en relación con expresiones de personajes célebres de la humanidad, el presidente Jefferson, Napoleón Bonaparte, todos ellos se han referido a la ejecución, la importancia de la ejecución de las normas, más o tanto o más importante que la elaboración que se escribe con palabras. Todo está en la ejecución, decía Napoleón Bonaparte. Y Jefferson, presidente de los Estados Unidos, lo peor que le puede ocurrir a los países, dice, es dictar normas que finalmente no se cumplen. Y explicaba largamente por eso. Entonces, la última reflexión, junto con agradecer nuevamente al profesor Guerra, la última reflexión tiene que ver con, frente a estas apreciaciones de tipo general, la pregunta que uno se hace muchas veces, ¿cuál debe ser la conducta del ciudadano común? El hombre de la calle ordinario, corriente, digamos, frente a temas de esta naturaleza. ¿Quién sabe si valga la pena destacar la referencia que ha hecho nuestro exponente de hoy día a la prevención de la delincuencia? Y probablemente la pregunta deba ser, ¿qué puedo hacer yo dentro del contexto en que vivo, con los recursos que tengo, etcétera? ¿Qué puedo hacer yo para aportar a prevenir la delincuencia? Es decir, evitar conductas que puedan llevar a ser víctima de delitos. En eso el Centro de Educación Ciudadana de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián seguirá en su esfuerzo de alcanzar la vida cotidiana de las personas y sugerir precisamente conductas que puedan prevenir que las personas pasen a ser víctimas de determinados delitos, conductas concretas y determinadas. De manera que, junto con agradecer esta espléndida exposición y que debería tomarse muy en cuenta en los tiempos futuros, dejamos la palabra abierta para las consultas y las opiniones que se puedan emitir y agradecer una vez más a Manuel Guerra tan importante explicación de un tema que es vital y que desgraciadamente en nuestros días se advierte más preocupante aún para el país. Muchas gracias, Manuel. Perfecto, don Luis, muchas gracias. Vamos a pasar a la parte de las preguntas y varias consultas. Manuel, la siguiente pregunta es un poco larga, tiene algunos comentarios, pero para ser justo, ¿cierto? Lo voy a leer completo. ¿Considera usted que la propuesta constitucional en materia de seguridad ciudadana, orden público y policías significa un retroceso para nuestro país? Ya que por un lado deja la mayor parte de sus características y funcionamiento sujeto a cambios a través de leyes de quórum simple, y por otro, si bien es valioso que se consagre la seguridad como un derecho, preocupa que el diseño constitucional y legal que se propone sea insuficiente para garantizarlo, ya que, por ejemplo, en los artículos 301 a 306 no se contempla la existencia del estado de excepción de emergencia como estado de excepción constitucional. En el artículo 297 se omite la expresa referencia a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones, además de desmilitarizar a las policías. No se sabe cuáles y qué pasa con las policías militares, como la Marítima,
a la cual por ley se le ha encomendado el resguardo de los puertos y de los espacios marítimos, fluviales y lacustres, se omite en el articulado cualquier referencia al orden público y su resguardo como función esencial del gobierno y las policías. Además agrega que no hay condena al terrorismo en todas sus formas, se rechazó la inclusión explícita a la legítima defensa de las policías y la creación de una defensoría de las víctimas, entre otras materias. Un poco larga la pregunta, espero Sí, sí. que se haya... No, bastante completa, abarca varios temas, pero me parece bien interesante. Respecto de si es un retroceso la regulación que se propone respecto de la actualmente existente, yo diría que hay que entrar ahí a diferenciar. Claramente que me parece complejo que órganos que tienen un reconocimiento constitucional y que están señalados en la Constitución, como son las policías, puedan modificarse por ley de quórum simple. Para explicarlo en breve, significa esto que en definitiva una mayoría circunstancial de turno podría introducir cambios en la regulación de las policías. Una de las características que distingue, o mejor dicho, que ayuda al buen trabajo policial es tener normas claras. Y que estas normas son claras cuando son permanentes, cuando en general no sufren muchas o grandes modificaciones, o cuando no es tan fácil modificarlas, y que para hacerlo requiere un alto consenso dentro de la sociedad. Por lo mismo comparto la idea de que no es un buen mecanismo el establecer como quórum el de mayoría simple para los efectos de modificar el funcionamiento de instituciones policiales como Carabineros o la Policía de Investigación. Eso como primera cuestión. Comparto esa crítica. Creo que sin duda hubiese sido deseable establecer un quórum más alto para evitar que estar en una situación de incertidumbre permanente respecto a cualquier crítica. ¿Y por qué? Cualquier situación crítica. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ocurren hechos que a veces perjudican la imagen policial, donde hay un mal proceder policial, porque lo hay, si por cada uno de estos hechos vamos a andar cambiando la ley, la verdad es que poca certeza se le da a quienes forman parte de estos cuerpos policiales. Y desde esa perspectiva me parece que lo primero que uno tiene que asegurarle a la policía es trabajar tranquilo. Lo que no significa darle patente de corso para hacer lo que quieran, si la policía en general tiene claros sus límites, pero sí saber cuáles son las reglas y que sean estas lo más claras posible y que no se anden cambiando según la preferencia de un gobierno que puede tener una mayoría circunstancial en el Parlamento. Eso por una primera parte. Ahora, respecto a los estados de emergencia, yo me referí claramente, el estado constitucional de emergencia creo que es una omisión y es un error haberlo omitido del texto constitucional, tal es así que los propios partidos partidarios del gobierno o que forman parte del gobierno han suscrito un acuerdo en aras de que si se aprueba el texto constitucional modificarán esa parte porque consideran que es necesario hacerlo, y si bien se da una explicación de que es porque no se habría entendido esto bien, bueno, si las cosas no se entienden bien es porque probablemente no quedaron bien descritas. Cuando las cosas son claras, no requieren en general un gran trabajo interpretativo. El trabajo interpretativo se desarrolla en buena parte a partir de disposiciones que son en general confusas, oscuras o que son poco claras derechamente. Me parece que ahí hay un tema que sin duda que es de los errores más relevantes que existen. Lo dije también respecto a la militarización. Yo creo que las policías, particularmente Carabineros, me parece, para mí es un activo que sea una policía militar. Y creo que eso pasa, yo lo hablo no lo hablo desde el estómago, no lo hablo como un deseo personal, lo hablo de haber trabajado junto a Carabineros 20 años, trabajando con Carabineros, dirigiendo policía, y ver que una de las fortalezas de Carabineros es precisamente su institucionalidad jerárquica, su institucionalidad militar. Hay una adhesión a esa cultura por parte de quienes forman parte de Carabineros. Entonces, desde esa perspectiva, yo no lo veo como un problema. Yo creo que es bueno, y por eso no comparto que se le haya tampoco sacado aquello, ¿ya? Las referencias al orden público en realidad son bastante pocas. Y existe más bien el concepto en la Constitución que se repite en distintos artículos, el 297 que habla de la policía lo dice, el artículo 53 también lo menciona, que hablan de la seguridad pública, ¿ya? Para mí es un tema que a lo mejor es más bien terminológico, no creo que haya en esto un propósito, no me corresponde calificar intenciones per se. Lo importante, que lo decía don Luis, es que se generen las herramientas para asegurar el control de la seguridad pública o del orden público. Y eso pasa esencialmente por focalizar los esfuerzos en la prevención.
hay una política nacional de seguridad pública que establece el texto constitucional, lo establece. Pero me parece a mí que esa política queda en un términos tan amplios que no se señala, por ejemplo, la periodicidad. Si ya se va a incluir en la Constitución el que tenga que haber una política nacional de prevención del delito, debiera existir una periodicidad. Pero más aún, cuando hablamos de una política nacional de prevención del delito y también de control del mismo, lo que implica generar los medios para asegurar su adecuada sanción, a mí me parece que ese es un tema que debiese estar por sobre el gobierno. No digo que no lo deba coordinar o debe existir un responsable técnico de dirigir al interior del gobierno, que es el que tiene a su cargo las policías. Pero me parece a mí que la política nacional de seguridad pública de la cual se habla debe ser, esto yo lo he dicho muchas veces, debe ser una función estatal de carácter permanente que vaya más allá de un gobierno y por lo tanto tiene que fijar plazos para esa ejecución que a veces trasciendan la existencia de un gobierno. Uno de los principales problemas que nosotros tenemos y que lo hemos visto a través de lamentables ejemplos en distintas épocas, y en este momento no es la excepción, es la distinta forma que tienen de mirar el problema del delito las distintas fuerzas políticas existentes en el país. Y por lo tanto vivimos en una suerte de péndulo entre el garantismo extremo y la persecución extrema. Y yo creo que hay que buscar algún punto de equilibrio, y ese punto de equilibrio solo se logra cuando se quita este tema de la discusión política. ¿Por qué digo esto? Porque en Chile se ha hecho, ya más de 20 años diría yo, se ha hecho acción política con el tema del delito. No es el único lugar del mundo, no tenemos por qué en esto, por decirlo de algún modo, autoflagelarnos, pero hay que reconocer que la discusión política en Chile gira, dentro de muchas elecciones que hemos tenido, en buena parte por lo que se hace o se deja de hacer en materia de seguridad. Y como es un rol solo del gobierno, puede generarse inclusive una cuestión muy perversa, que es que existan fuerzas políticas que estén deseando que el gobierno no sea exitoso. Y lo que tenemos que tratar de hacer todos es que esa institucionalidad que se dedica a la seguridad pública sea exitosa, si en el fondo, y eso pasa por convencernos de algo, el delito y los temas de seguridad no son patrimonio de un sector político. El delito nos afecta a todos. Hay víctimas de delitos ricos y pobres, de derecha e izquierda, de una u otra religión. No distingue el aparato delictual al momento de delinquir. Por lo tanto, creo que es un profundo error tener una visión sesgada, ¿ya?, respecto a este tema. Por lo tanto, yo creo que hubiese sido mucho más prudente haber constituido una suerte de, como hoy día está en la ley a todo esto, un Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero establecerle ese Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde intervienen diversos organismos, entregarle a ese organismo las potestades para definir el uso de recursos y fijar políticas de corto, mediano y largo plazo, y evaluarlas en el tiempo, y que en el fondo sea una decisión del Estado de Chile a través de sus distintas instituciones, y cuando nos va bien a todos, por decirlo de alguna forma, y cuando nos va mal a todos. Es lo que Chile hace en seguridad exterior, respecto de la seguridad exterior de Chile, es decir, las amenazas externas, particularmente respecto de eventuales ataques que pudiésemos ser parte de otros países o conflictos de naturaleza internacional, vemos que en eso Chile actúa unido en general. Que cuando hemos tenido procesos judiciales ante la Corte Internacional de Justicia, el Estado se ha defendido y quienes han sido los defensores de los intereses del Estado de Chile han trascendido en el tiempo más allá de que haya cambio de gobierno. Y eso yo lo encuentro muy positivo. Esa misma lógica, se tratan de temas distintos sin duda, pero esa misma lógica es la que hay que traer al ámbito de la seguridad pública. Y la primera definición es, este es un problema que nos afecta a todos, a la sociedad chilena, no un sector político. Y por lo tanto tenemos que trabajarlo conjuntamente, ya que la división solo genera que una persona gane, el delincuente. Eso como segunda cuestión. Y tercero, y que se señalaba acá, yo no lo mencioné, porque claro, no está en la Constitución, porque no quedó, y yo encuentro que es lamentable que así haya ocurrido. Me parece que se ha desperdiciado la oportunidad efectivamente de crear un organismo que se preocupe de ejercer las acciones legales en nombre de las víctimas, lo que se llama una defensoría de las víctimas.
Chile tiene una defensoría penal pública y tiene un adecuado sistema de defensa de imputados. Yo no soy partidario de disminuirlo, por el contrario, creo que es un buen trabajo la defensoría y que es necesario. Además tenemos que ser coherentes. Si le garantizamos presunción de inocencia a la gente, el Estado, para aquel que no pueda proveerse los medios, tiene que ponerle un abogado que lo defienda. Sin duda, eso yo creo que está, yo al menos para mí no admite discusión. Lo que sí creo es que no existe el mismo tratamiento o en algún sentido parecido para quienes son víctimas de delitos. Y ahí se genera un desequilibrio que atente contra la igualdad ante la ley. Porque si yo soy una persona con recursos y soy víctima de un delito, probablemente pueda contratar los servicios de un abogado para que me represente y se querelle y defienda mis intereses en un juicio. Lo cual, en cambio, no va a poder hacer alguien que sea de escasos recursos. Y precisamente para esos sectores más desposeídos es que se tienen que generar estas condiciones. Y yo creo que además es una muestra del deber de contribución al bien común y al bienestar de las personas que existe un organismo estatal. Pero no solo para ejercer las acciones penales para perseguir el delito, sino que también para preocuparse de los procesos de reparación de las víctimas. Las personas cuando han sido víctimas de un delito, y sin duda que mientras más grave el delito, más grave es la afectación, se genera un daño que trasciende el daño físico muchas veces, sino que es un daño emocional, que requiere tratamiento, que requiere terapias. Y ahí debe existir una red estatal que le permita a las personas proveerse de este servicio. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Si yo soy una persona con recursos y alguien de mi familia es víctima de un delito y queda con un trauma importante debido al mismo, probablemente voy a poder contratar un psicólogo, contratar una psiquiatra, un terapeuta, una persona especialista para que me ayude en este proceso de reparación del daño. Pero eso no va a ser posible muchas veces para las personas de más escasos recursos. O va a ser posible que lo hagan, lo subsidian al día de hoy muchas municipalidades, pero principalmente las que tienen más medios. Entonces, dentro de este deber de protección de las personas que se asegura en la Constitución, creo que hay que traducirlo en cosas concretas. Y ahí había una cosa concreta, que era una defensoría de la víctima, que es un anhelo de larga data, para que haga este trabajo. ¿Y esto por qué además? Porque la Fiscalía, que es el órgano que persigue los delitos, no representa los intereses de la víctima, representa los intereses de la sociedad en cuanto a que se cumpla la ley, en cuanto a perseguir los delitos en nombre del Estado, del colectivo, pero no de la persona individual. Se hace un trabajo interesante en muchos lugares con bastante esfuerzo por muchas fiscalías, pero los recursos son insuficientes y claramente que es una función que es como el hermano pobre de la fiscalía. Otorgarle protección a víctimas y testigos no es la principal función de la fiscalía y un órgano persecutor. Por lo tanto, el tener personal especializado me parece fundamental. Yo creo, para resumir, por eso me parece muy buena y muy completa la pregunta, que efectivamente hay algunas falencias y algunas omisiones que hubiesen contribuido además a hacer coherente el texto declarativo del artículo 53 con ese propósito altruista, por decirlo de algún modo, llevarlo a la práctica con decisiones de carácter concreto que no están reflejadas en el texto de la Constitución. Perfecto, muchas gracias Manuel, muy completa tu respuesta, ¿cierto? Abarcaba muchos tópicos diferentes la pregunta. Te voy a leer la siguiente pregunta, el artículo 121 de la propuesta constitucional. Consagra, ¿cierto?, este derecho a indemnización que tú comentabas en tu exposición. ¿Cuál es la pregunta? Si bien es valioso que el tema se discuta, la propuesta no indica cómo debe ejercerse esta acción o en qué plazo o qué tribunal será competente para conocerla. Tampoco señala contra quién se ejerce. ¿Cree usted que ello puede generar un desincentivo para solicitarla y concederla? A ver, efectivamente la regulación que se hace, a mi juicio, es escasa y por lo tanto uno debe entender que las materias que no se encuentran suficientemente reguladas en la Constitución tienen que ser necesariamente complementadas a través de normas de carácter legal, es decir, tienen que dar leyes especiales. Y de hecho, la Constitución presupone la existencia de un periodo de implementación para llevar adelante muchas de estas normas que son de carácter declarativo. En mi concepto, si esto hubiese de regularse, la pregunta es, cuando un fiscal o un policía persigue y cuando un juez condena, supongamos que equivocadamente a una persona, ¿actúa a nombre propio o actúa en representación del Estado? Claramente, tanto policías, fiscales como jueces ejercen una función estatal. Ellos son la cara visible del Estado en ese momento, pero representan al Estado. Por ende,
quien debiera responder es el Estado. Al día de hoy así ocurre, y quien defiende los intereses del Estado frente a aquellas demandas es el Consejo de Defensa del Estado, ¿no es cierto?, que tiene la función de proteger el patrimonio, porque esto se traduce en acciones de naturaleza indemnizatoria normalmente, buscan una reparación o una compensación de carácter económico. Por eso no se dice ahora. Normalmente también, las normas que hablan de una responsabilidad del Estado, ¿ya?, a partir de determinadas situaciones constitutivas de falta de servicio o de un incumplimiento grave de la ley, se traducen en pago de indemnización, pero se traduce también en que si en el curso del proceso se determina que el error cometido que llevó a una privación injustificada de una persona de su libertad, y esto ocurre en definitiva, se prevé siempre que el Estado, si bien le paga al particular, luego puede lo que se llama repetir, es decir, perseguir o compensarse buscando la responsabilidad del funcionario concreto que haya cometido el hecho que originó esta privación de libertad, sea uno, sean varios. ¿Dónde está el tema, creo yo? Creo que el estándar que fija la norma, que se hace referencia hasta la indemnización, es muy vago. Creo que hay un concepto que es súper peligroso, que es inocente, que hay un trabajo que lleva años desarrollando la Defensoría Penal Pública. Yo tengo mis discrepancias, porque la Defensoría dice, mire, todos los absueltos son inocentes. Efectivamente, legalmente es así. La persona es culpable o inocente. Dicho en términos jurídicos, es absuelto o es condenado. Pero yo puedo absolver a una persona, o se le puede absolver a una persona, por distintas causales, por distintos motivos. Y yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que normalmente en Chile a la gente que se le absuelve, en su gran mayoría es porque el tribunal que lo juzgó consideró que la prueba rendida fue insuficiente. ¿Ya? Y eso pasa porque los jueces son libres para apreciar la prueba, son soberanos para apreciar la prueba. Y un hecho que hoy día es condenado en un tribunal podría no serlo en otro. Por ende, sujetar, o mejor dicho, pretender extender el derecho a la indemnización a cualquier persona me parece delicado. Alguien podría decirnos, bueno, pero es que la propia Constitución dice que a menos que se haya probado la participación efectiva, es decir, si la persona cometió el hecho, pero luego se estimó que no era delito por otra razón, no correría la indemnización. Pero ojo, la mayoría de los casos vamos a estar en una tierra de nadie, donde lo que vamos a tener no es que se haya establecido que no participó o que participó. Probablemente sería, es que no se logró acreditar. No va a decir que es inocente, no va a decir que no lo hizo, sino que decir, mire, el hecho ocurrió, la persona estuvo en el lugar, pero la prueba rendida no nos resulta suficiente y por lo tanto no nos logramos convencer como para condenarla. Entonces, dejar ese margen abierto creo que sería un profundo error. Y eso, sin duda, podría ser un desincentivo a la actividad de persecución. El Estado tiene que, es decir, tenemos que ser capaces de entender que esto lo digo como ex fiscal, los casos perfectos no existen. ¿Ya? Los casos perfectos no existen. Hay mucho en que uno se acerca bastante a la verdad material, por decirlo, a lo que efectivamente ocurrió. Pero hay otros que están rodeados de imperfecciones. Es normal que la gente olvide el color de una prenda de vestir, que no recuerde exactamente el rostro del imputado, que pueda tener divergencia respecto a la hora. Y a veces se absuelve por esas cosas. Cuando eso ocurre, ¿vamos a decir que hay que indemnizar al que fue juzgado? Yo la verdad que creo que no. Se lo digo abiertamente. Creo que la indemnización y la reparación debe reservarse para aquellos casos groseros, en que efectivamente ha habido un incumplimiento de deberes de funcionarios graves de parte de los funcionarios públicos que originaron que alguien estuviera privado de libertad. Cuando eso ocurre, me parece que la reparación es justa y tiene que ser rápida, porque si es tardía no es justa, ¿ya? Pero extenderlo me parece que es un problema. Así que, por lo tanto, soy de la idea de que esto debió haberse regulado mejor y que si se llega a aprobar el texto constitucional requiere una normativa legal mucho más específica para asegurar un buen funcionamiento, porque de lo contrario podemos vernos llenos de demandas judiciales buscando establecer la responsabilidad del Estado cuando a lo mejor no es tan así. Es decir, me parece que ahí hay una intención que puede ser buena, pero que faltó mejor pluma para redactarla y para precisar bien los contornos de esa norma. Perfecto, se entiende claramente, Manuel.
Debería ser excepcional o excepcionalísima, ¿cierto? La indemnización. Excepcional. Eso es lo que debería fijarse en una ley. Hablando de índices de delitos a nivel país, ¿sería viable una mano firme junto a la enseñanza para una efectiva reinserción social? A ver, yo creo que Chile tiene índices de delitos que son altos, en algunas materias particularmente altos. Creo que Chile tiene una alta tasa de delitos contra la propiedad. Si uno tuviese que definir dónde uno encuentra la mayor cantidad de delitos que ocurren en el país, y que además en muchos casos resultan impunes, es los delitos contra la propiedad. Dicho de otra forma, los robos son el delito, la columna vertebral delictual en Chile. Luego, cuando se logra identificar a las personas y ser sancionado, yo creo que uno perfectamente puede hacer compatible, por una parte, una mano firme, como se dice, o una mano dura, que establezca sanciones eficaces, que sean fuertes, que sean ejemplarizadoras, con tener una enseñanza destinada, por una parte, a prevenir, que lo decía Luis, a evitar que los chicos, que los niños especialmente, se incorporen al delito, o luego para reinsertar. Ya, yo creo que pueden ir de la mano. Son cosas que conviven. Requiere el desarrollo de una política de ejecución de pena y de cumplimiento de penas bastante, yo diría, más moderna que la que tenemos. Nosotros tenemos un sistema que es eminentemente carcelario y el sistema en el medio libre. Yo diría que en Chile el problema, a ver, tenemos un problema con el sistema carcelario en el sentido de las condiciones de vida de los reos normalmente son bastante paupérrimas, ¿no es cierto? Son bastante poco dignas y yo creo que sin duda que se afectan derechos mínimos de la persona. Si una persona comete un delito, debe estar presa probablemente, pero eso no debe implicar que esté en condiciones miserables, donde ya se imponen otros males distintos a la sola privación de libertad, que es bastante grave. Pero me parece que el gran problema quizás no está en los que están presos. El gran problema que tiene Chile para tratar la delincuencia y particularmente la reinserción es qué hace con aquellos que son condenados a penas que no se cumplen en la cárcel. Me explico. Si una persona en Chile es condenada a menos de 5 años de privación de libertad y es primera vez, probablemente tenga derecho a un cumplimiento distinto al de la cárcel. Una libertad vigilada asistida que se llama, o especial, o intensiva, perdón, una remisión condicional, una reclusión nocturna o domiciliaria. Pues bien, en ese ámbito donde entran muchas veces delitos bastante delicados, en que por un tema de tener algún atenuante, haber colaborado, se tiene una menor pena, nos vamos de un extremo que es la cárcel a otro extremo que es prácticamente la libertad. Y eso genera dos problemas. Primero, la sensación en quienes son víctimas y en la sociedad de que hubo impunidad, de que no hubo castigo. Eso como primer tema, y genera una crítica bastante fuerte a las instituciones, y yo diría que una desconfianza del sistema judicial. Pero en segundo lugar también, es que esas normas son normas que se llaman premiales, digamos, estas que establecen los beneficios o penas sustitutivas. Establecen debieran, más que ser excepcionales, es un premio a alguien que reúne ciertas condiciones. Si yo le estoy otorgando un premio, me parece que perfectamente le puedo imponer ciertos deberes y debo preocuparme de hacerle un adecuado seguimiento a esa persona. En Chile el seguimiento que se hace a la gente que está libre cumpliendo una pena es pobre, ¿ya? Es de baja calidad. Por lo tanto, hay un amplio margen para que la gente reincida. Eso por una parte, yo creo que ahí hay que fortalecer esa área. Y la otra que yo fortalecería sin duda es, junto con privar de libertad a alguien, yo creo que hay que generar que los presos puedan adquirir habilidades para desarrollar ciertos oficios. Y tratar inclusive que se ganen la vida. Creo que eso ayuda mucho a las personas. Creo que en realidad eso, yo he visto casos de rehabilitación por esa vía, pero además de mantener un vínculo con la familia, ¿ya? En el sentido de que esa persona siga aportando. De lo contrario, me parece que la sola cárcel efectivamente engendra más delitos. Ahí, pero son compatibles, digamos. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas a la vez. Mano firme, mano justa, por decirlo de alguna forma. Claro. Manuel, en ese sentido, ¿tú no serías partidario de la exclusión en ciertos tipos de delitos más graves de la ley de beneficios, como los que plantea, ¿cierto? Libertad condicional u otro, o también por la aplicación de atenuante? ¿Serías partidario de excluirse? Perdón, ¿la expulsión, dices tú? La exclusión, más bien, de ciertos delitos, ¿cierto? De la posibilidad de aplicar beneficios o la atenuante. Delitos más por graves. Decirlo de alguna forma, hacerlo inescarcelables, por decirlo de alguna forma, o más bien evitar... una pena efectiva, que se cumpla, digamos.
Yo creo que yo soy partidario, mira, si me preguntan el sistema de penas, cuando se habla en Chile, siempre que ocurre un hecho grave, se habla de subir penas, ¿ya? Yo creo que la evidencia nos muestra que cuando hemos hecho eso no se ha traducido en mejores resultados necesariamente. Por lo tanto, tampoco soy partidario de penas tan breves, pero creo que en general, a veces penas breves, pero de cárcel, ayudan a generar la confianza. Lo primero que tenemos que recuperar en este país es la confianza en las instituciones. Y para que se recupere la confianza en las instituciones, quienes son víctimas deben sentir que se hizo al menos algo de justicia, ¿ya? Un mínimo de justicia. Uno aspira a que sea, ojalá, bastante cercano al deseo de cada persona. Pero precisamente si está el Estado a cargo de administrar justicia es porque va a, por decirlo como, no digo que a rebajar, pero a atenuar probablemente el deseo de justicia, el deseo de venganza muchas veces de quien es víctima respecto al imputado. Por lo tanto, tiene que ser menor a lo que la persona quiere muchas veces, pero no puede ser similar a la impunidad. Normas como la de la ley Emilio yo las comparto, por ejemplo. Manejo de estabilidad causando muerte en Chile. No puede ser que una persona que se pone voluntariamente en esa condición y que termine esto en el fallecimiento, ¿no es cierto?, de una persona, quede en libertad porque se le aplican estas normas relativas a las penas sustitutivas. Yo ahí, la verdad, Alejandro, que considero, y ojo, España, por ejemplo, ha ido en ese camino del Código Penal del 95, en España en adelante, se estableció, a veces pena, miren, por decirlo en términos sencillos, si una persona comete un robo, entra a robar a una casa, cuando no hay moradores, y es sorprendida en el interior, la ley en principio pone una pena de cárcel de sobre 5 años, pero supongamos, como dices tú, que tenga atenuante, que le baje la pena a 3 años y un día, y ya va a tener derecho a un beneficio y se va a ir libre. Yo prefiero que me digan 1 año, pero preso, a que me digan 4 años libre, como víctima de partida. Y como Estado, creo que al menos tiene que ser pena mixta. Usted va a estar privado de libertad un tiempo y después lo va a cumplir afuera, pero vaya demostrando con su comportamiento que es merecedor. De lo contrario, se altera el orden de las cosas y creo que genera una sensación de impunidad, que yo creo que es uno de los factores más delicados que tenemos al día de hoy en la sociedad chilena. Claro. Este premio que tú dices, ponerle también una obligación, ¿cierto? Hay que ponerle alguna obligación, no puede ser tan gratuito, digamos. Claro, efectivamente. Muchas gracias, Manuel, por tu excelente disposición también para responder las preguntas a la gente que nos está viendo. Bueno, les recordamos que este ciclo continúa la próxima semana, martes y jueves, martes con el tema de Estado regional y el jueves también con el tema de justicia y educación que va a exponer nuestro director, don Luis Bates. Muchas gracias, Manuel, buenas noches, que estén muy bien. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a don Luis también. Que esté muy bien. Muchas gracias, Manuel. Que tengas bien. No, muchas gracias a usted, Luis. Que esté muy bien. Chao. Chao, chao.